Hoy voy a hablarte de Hua Hin, el refugio silencioso del sur de Tailandia. El tren se detiene y la gente baja sin prisa, sin empujones, ese ruido que suele llenar otras estaciones del país. Aquí todo va más despacio. En cuanto pisas el andén lo notas. Hua Hin tiene otro ritmo, más humano, más cotidiano. La estación es pequeña, cuidada, de madera, y conserva ese aire clásico que te hace pensar en otra época. No es una estación cualquiera, es uno de los símbolos de la ciudad. Se construyó en los años 20, cuando los reyes tailandeses decidieron venir aquí a pasar sus vacaciones. Desde entonces, Hua Hin fue el primer destino turístico que unía el norte con el sur. Hua Hin fue destino turístico mucho antes que Phuket o Pattaya, y de algún modo sigue conservando esa esencia de pueblo tranquilo, con historia real detrás, y nunca mejor dicho, gracias a los reyes de Tailandia. Soy Pedro y esto es Destino Tailandia, y si aún no lo has hecho, toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Hoy te voy a enseñar un lugar que muchos creen conocer, pero que nadie entiende del todo. Hua Hin no es solo playa, ni retiro. Es una mezcla entre tradición y vida moderna. Un punto de encuentro entre el norte y el sur. El mar de Hua Hin cambia cada día. A veces parece una piscina, otras se levanta con viento fuerte, pero siempre mantiene ese tono natural, sin artificios. Aquí no hay música alta ni grandes discotecas, lo que hay es vida real. Por las mañanas los pescadores locales llegan con sus barcas cargadas de pescado fresco, y a esa misma hora ves a jubilados europeos caminando descalzos por la orilla o parejas jóvenes haciendo yoga frente al mar. Los fines de semana la playa se llena de familias tailandesas que vienen desde Bangkok. Montan carpas, se bañan vestidos, comen en la arena y convierten la playa en una reunión familiar. Entre semana todo cambia, el silencio vuelve y solo se escuchan las olas y el sonido de los caballos que pasean por la orilla. Sí, aquí todavía hay caballos. Es una imagen que sorprende, pero forma parte del encanto. Y mientras caminas por la orilla, te das cuenta que este lugar tiene su propio ritmo. Realmente no quiere parecer perfecto, solo auténtico. Hua Hin no vive del turismo masivo, vive de la gente que se queda, que nos quedamos. Los precios son razonables. Un plato local cuesta unos entre 60 y 80 bahts, unos 2 euros. Y un coco recién abierto cuesta menos de 1 euro. En los alrededores, como ves, hay hoteles y resorts de lujo, pero también hay casas pequeñas que la gente local alquila por meses. Es que Hua Hin tiene una mezcla de descanso y movimiento que engancha. Trabajar desde un café por las tardes y cenar en el mercado nocturno es una delicia sin moverte más de 2 calles. Esta comodidad es parte de su magia, aunque no lo diga ninguna agencia de viajes ni esté en los folletos. Lo que hace única Hua Hin no es solo su playa, sino su lugar en el mapa. Es el punto intermedio entre el norte y el sur. Una de las cosas que más sorprende de Hua Hin es su ubicación. Está a solo 3 horas en coche o tren desde Bangkok, lo bastante cerca para escaparte un fin de semana, pero bastante lejos para sentir que has cambiado de mundo. Es el punto medio entre el norte cultural de Chiang Mai y el sur turístico de Phuket. Aquí no hay exceso de tráfico ni ruido constante. Por carretera puedes llegar a San Roy Yot en 40 minutos, a Pramburi en 20 o seguir bajando hacia Chut Phon o Surat Thani. Es una ciudad que te permite moverte sin sentirte atrapado. La convierte en un lugar estratégico para vivir en Tailandia.
Muchos tailandeses con trabajo en Bangkok tienen aquí su segunda residencia y muchos extranjeros la eligen como base permanente porque tiene realmente de todo: hospitales, colegios internacionales, un internet muy rápido y un tamaño que todavía te permite ir a pie o a moto a cualquier parte. Además cuenta con un pequeño aeropuerto que pronto retomará vuelos regulares hacia el norte, Chiang Mai, y hacia Kuala Lumpur. No es un destino remoto ni un punto perdido, la verdad es que no hay que tomarlo así. Es una ciudad conectada, equilibrada, que te deja estar en el centro de todo sin renunciar a la tranquilidad y a nada. A media mañana el calor aprieta de verdad y la vida se traslada a los cafés. En Hua Hin hay de todo, desde cafeterías modernas con aire acondicionado hasta terrazas pequeñas frente a la calle, como donde me encuentro. Un café cuesta entre unos 60 baht, más o menos de 2 euros, y siempre va acompañado de una sonrisa. En una mesa hay una pareja que revisa su correo, en otra un jubilado que mira fotos de su familia en el móvil, y en la esquina una mujer local que prepara tostadas con mermelada casera. Eso te lo puedes encontrar en cualquier cafetería. Aquí el tiempo no se mide en relojes, se mide en cafés. Y en esa rutina está la esencia de Hua Hin. Nadie corre, nadie compite, y eso desconcierta al principio. He conocido a personas que vinieron solo por un mes y llevan aquí 5 años o más. Gente que descubrió que podía vivir más simple, más tranquilo y aún así sentirse completo y completa. Las calles son seguras, los mercados están llenos de productos frescos y el transporte es tan fácil como levantar la mano y subir a una Shon Tawet, esas camionetas abiertas que recorren toda la ciudad por 10 bahts, unos 25 céntimos más o menos de euro. En Hua Hin lo cotidiano se vuelve fácil. Lo que antes te estresaba, aquí deja de tener importancia. Es como si todo se ajustara a otro ritmo, más lento, pero más sensato. A veces pienso que esa es la gran lección que te da vivir aquí. En el tiempo también puede tener otro valor, pero hoy por hoy merece la pena. Llegados a este punto y siendo sinceros, no todo es perfecto en Hua Hin ni en Tailandia. Y de eso vamos a hablar ahora, de la otra cara de Hua Hin y de Tailandia. El calor puede ser duro en abril. La humedad en octubre te obliga a adaptarte y a veces sufrir. Y no todas las calles están preparadas para caminar con sombra. Los precios del alquiler han subido, sobre todo cerca del mar. Y hay zonas donde los expatriados han desplazado a las familias locales. Pero esto también es parte de la realidad. Vivir en Tailandia no es vivir de vacaciones. Y Hua Hin, aunque tranquila, también te pone a prueba. Aprendes a convivir con los cortes de luz de vez en cuando, con el idioma, con los pequeños trámites, a veces grandes, diría yo, y muchas veces parecen eternos. Y sin embargo, todo eso tiene una recompensa, porque aquí las relaciones son reales, la gente se saluda, el frutero te guarda el mejor mango y el café de la esquina te fías si unos días te olvidas del dinero. Hua Hin no es un paraíso artificial, es una ciudad viva, con sus luces y sus sombras, pero con algo que no se puede comprar: el equilibrio. Antes de cerrar este vídeo he querido venir hasta aquí, a una de las playas más tranquilas de Hua Hin, Sai No Beach en Ban Cao Tao. Está a unos 15 minutos al sur del centro y es una de esas playas que todavía conservan ese aire calmado, sin demasiados turistas, donde puedes caminar por la orilla y escuchar solo el mar. Hua Hin tiene muchas playas y todas son muy distintas. La central, más animada, donde se mezcla la vida local con los visitantes de fin de semana. Khao Tak Yap,
con el templo en la colina y los monos correteando entre los árboles. Swan Son Pradipat, más larga y familiar. Y esta playa en la que nos encontramos ahora, Sainoi Beach, que parece hecha para terminar el día con calma. Aquí la arena es más dorada. El agua suele estar en calma. Y cuando cae la tarde, el sol tiñe el cielo de un tono que recuerda por qué tanta gente sigue eligiendo Hua Hin para vivir. Cuando cae la tarde y el sol baja en Hua Hin, el paseo marítimo se llena de luces cálidas. Los puestos del mercado nocturno abren, los faroles se encienden y el olor a mar se mezcla con el de los fideos fritos. Hay música suave, niños jugando, parejas caminando sin prisa y es la hora en la que Hua Hin muestra su mejor cara. Aquí no hay grandes espectáculos ni gritos, solo vida sencilla y real. Muchos llegaron buscando playas y se quedaron por la sensación de calma. Otros vinieron huyendo del ruido y descubrieron que el silencio aquí también tiene su propio sonido. Y esa es la clave de Hua Hin. No promete nada, pero te da lo esencial: tiempo, espacio y la posibilidad de volver a sentirte bien contigo mismo. Tiene mar, mercados, cafés y gente amable, pero sobre todo tiene un ritmo que te devuelve la calma. Al final Hua Hin no es un sueño tropical, es una vida posible, un refugio silencioso donde lo cotidiano vuelve a tener sentido. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima aventura de destino en Tailandia y Sawadee Krap.